6:58 de la mañana, 6 grados centígrados, no se ve el frío. Llega la alegría. María Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto y amigos? Muy buenos días. Gracias por estar en nuestra sintonía. Contenta de poder informarles cada mañana. Y sobre todo, como tú dices, una mañana fría, pero ya está con sol. ¿Es viernes? Ya está con sol, además. Viernes, desayunando un buen café. Ya va a salir. Hágalo con la convicción de que va a tener horas maravillosas. Recuerda el tráfico de la ciudad y ya se comenzó a congestionar a esta hora. Sí. El tráfico, salga con tiempo, use unas rutas alternativas también, no la misma todos los días. Exactamente. Entremos ya a materia, pues recordemos que varios ex asambleístas estaban rezando pues que las demandas de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo 741 que dispuso la muerte cruzada, pues se hagan efectivas. ¿Estas qué pasó? Efectivamente, aquellos pedidos de medidas fueron revisados por la Corte Constitucional, ya ha emitido un dictamen. Estas son medidas cautelares que quedaron invalidadas. Correcto, fueron rechazadas. Miremos. Con los churos hechos quedaron aquellas figuras políticas que buscaron mediante varias demandas de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo 741 que la muerte cruzada dispuesta en dicho documento quede sin efecto. Hasta el miércoles pasado, por ejemplo, el argumento del Partido Social Cristiano era que la Corte Constitucional debe dirimir la validez o no de lo actuado desde la Presidencia de la República. Si el decreto carece de legalidad y carece de constitucionalidad, la Asamblea se mantendrá en pie con las expectativas de los ecuatorianos de estos 2 años. Si el decreto, por el contrario, tiene la validez y el reconocimiento por parte de la Corte, nos iremos a elecciones. Y eso precisamente resolvió este jueves la Corte Constitucional. En un boletín oficial se indicó que los 3 tribunales del organismo inadmitieron las 6 demandas de inconstitucionalidad que ingresaron. De otra parte, el documento añade que la Corte también rechazó los pedidos de medidas cautelares que buscaban suspender provisionalmente los defectos del decreto impugnado. Justamente uno de esos pedidos llegó la mañana de este jueves de la mano del Frente Popular, con el apoyo de la UNE y Unidad Popular. Y le hemos pedido medidas cautelares, es decir, que mientras resuelve el fondo de manera rápida, efectivamente suspenda los efectos de este decreto, lo que significaría que se active el juicio político y Guillermo Lasso pueda ser destituido. Pero como lo hemos ya expuesto, todas esas intenciones quedan en el pasado y sin esperanza alguna para proseguir. Incluso el documento emitido desde la institución explica. En los 6 autos emitidos se recalca que así como la Corte Constitucional no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna invocada por el presidente para disolver la Asamblea Nacional con fundamento en el artículo 148 de la Constitución, tampoco la tiene ninguna autoridad judicial en el país. Sin más vueltas que darle, lo que prosigue es avanzar hasta las elecciones anticipadas a ejecutarse en 90 días. Informó Javier Rosero. El 20 de agosto la primera vuelta y el 19 de octubre la segunda son las fechas tentativas que maneja el Consejo Nacional Electoral para las elecciones anticipadas. El calendario oficial deberá estar aprobado antes de la convocatoria de elecciones. En el Consejo Nacional Electoral CNE no quieren quedarse cruzados de brazos y ya manejan un posible calendario. La primera vuelta está previsto que será el 22 de agosto, es decir, al cumplir los 90 días, pero esto cae en día martes, si nos vamos estrictamente, pero como podemos mover y hacer un domingo para no perder la costumbre y la comodidad de la gente y todo lo que implica, sería el 20 de agosto las elecciones para primera vuelta. La segunda vuelta estaríamos pensando hacerlo el 15 de octubre, esto es una vez que ya se proclamen los resultados definitivos y en firme de quienes pasan a la segunda vuelta. Al existir 90 días para preparar el proceso electoral, los tiempos en las diferentes fases se verían afectados. El proceso de democracia interna va desde el 25 de mayo al 31 de mayo, es decir, tenemos 7 días, ¿no? Entonces, eso significa que ya deben estar en este momento ya buscando candidatos. Y la inscripción de candidaturas inmediatamente será todo a través del sistema informático en línea. La campaña electoral tendremos 8 días, del 8 al 15 de agosto. El voto en el exterior será de forma telemática, manteniéndose la posibilidad de los mismos miembros de las juntas receptoras del voto. Consideraría que por cuestiones de transparencia se puede hacer un nuevo sorteo para los miembros de las juntas receptoras del voto para dar. Pero vamos a ver qué implica esto y son temas que todavía estamos por definir. ¿Y a los otros ya les pagaron?
Todavía no, estamos en proceso de... Mire, yo tengo deudas pendientes con el IGM, tenemos muchas cuentas todavía por cerrar. Recordemos también que el registro electoral se va a mantener el del 2023. ¿Ya? Porque no hay tiempo para realizar cambios de domicilio ni nada de esos temas. Entonces sí, estamos conversando, por eso es que no puedo darles mayor referencia en cuanto a fechas exactas. El presupuesto económico no sería superior a 100 millones de dólares. Todo esto aprobándose el inicio del periodo de proceso electoral, informó Héctor Romero. Bueno, y en horas de la noche, por unanimidad, el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió dar luz verde a este proceso electoral tras la disolución de la Asamblea. Miremos. A declarar el inicio del proceso y periodo electoral. Con la aprobación del inicio del periodo electoral y del proceso electoral, la función electoral se convierte en la máxima autoridad a nivel nacional respecto a organizar elecciones. Esto significa que ninguna autoridad, persona o institución puede interferir de manera directa o indirectamente en la posibilidad de entorpecer o tratar de que no se desarrolle de forma normal y más aún en una situación que la ciudadanía espera que se cumpla con los plazos establecidos en la ley. Es la de... Con la disolución del legislativo, algunos proyectos de ley y procesos de fiscalización quedarían en el limbo con su tratamiento. Expertos señalan que aquellos tendrán que ser analizados por la Asamblea luego de ser posesionada para conocer si los plazos o términos ya fenecieron. El trabajo legislativo quedó a medias en el tratamiento de algunas normas que la Asamblea Nacional estaba analizando. La abogada constitucionalista Jimena Ron señala que los términos o plazos que tienen los procesos de fiscalización y proyectos de ley no pueden suspenderse y será la nueva Asamblea tras su posesión la que determine la continuidad o archivo de las mismas. Sobre todo en los procesos de fiscalización y en el de las leyes, digamos que tienen mayor sensibilidad para la ciudadanía. De este análisis normativo se alejarían las reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estas fueron presentadas por iniciativa popular y su tratamiento tenía que ser en un plazo máximo de 180 días. Sus proponentes señalan que de fenecer dicho plazo, el proyecto podría entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley. Porque la norma constitucional no tiene excepciones. Que diga usted, por muerte cruzada, por disolución de la Asamblea, se suspende el plazo. Esto se cumple el plazo el 10 de septiembre y nosotros al día siguiente hemos de notificar y por lo tanto debe publicarse en el registro oficial. Otro de los pendientes que tenía la Asamblea era la reforma constitucional para brindar el apoyo al trabajo policial por parte de las Fuerzas Armadas, que fue impulsado por el presidente Lasso. El informe de este proyecto fue aprobado en la respectiva comisión de enmiendas y estaba a la espera de la culminación del plazo constitucional de 90 días para su tratamiento en el Pleno. El que entren, por ejemplo, procesos normativos o procesos de reforma constitucional sin un análisis exhaustivo que debiera haber ocurrido, digamos, por la comisión en segundo debate y por el Pleno de la Asamblea Nacional, sería sumamente riesgoso para la construcción normativa del país como tal. Por eso es que insisto yo que debiera de esperarse a que la nueva Asamblea Nacional esté posesionada. Las que sí estarían a la espera de entrar en vigencia son las reformas tributarias. La semana pasada fueron presentadas con carácter de económico urgente en el legislativo, pero tras su disolución se convirtió en el primer decreto ley emitido por el primer mandatario y estarían a la espera de un pronunciamiento de la Corte para su puesta en marcha, informó Mauricio Sánchez. Bueno, y así las cosas. Además de los impactos políticos tras la disolución de la función legislativa, también surgen algunas implicaciones económicas, entre ellas el ahorro que puede significar la suspensión de pagos de sueldos a los asambleístas, pero también surgen algunos gastos que se lo explicamos en la siguiente nota. Con la disolución de la Asamblea Nacional, el Estado podría ahorrarse 29,1 millones de dólares por el pago de sueldo a los 137 exlegisladores mientras se convoca a nuevas elecciones. No es que es un costo excesivamente alto para lo que representan otras funciones del Estado. Entonces, no por el cierre van a haber grandes ahorros. Pero no solo
solo los exasambleístas se quedaron sin trabajo, también sus equipos y personal administrativo ocasional, quienes no tendrán derecho a reparación o indemnización alguna según la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Habrá que calcular ciertas cuestiones laborales que deberán pagarse más allá de lo establecido en el decreto ejecutivo o en la ley orgánica de la función legislativa, derechos irrenunciables para muchas personas que salen de la Asamblea Nacional. Para algunos analistas, la muerte cruzada trae consigo algunos gastos que superarían ese ahorro. En este caso, la convocatoria a elecciones le traen al país un costo muchísimo mayor que haber sostenido esa asamblea durante estos meses. Veremos al Consejo Nacional Electoral anunciar la cantidad de dinero que necesita que el Ejecutivo le dé para poder realizar esta elección extraordinaria. Si se considera el presupuesto que se destinó para las últimas elecciones presidenciales y legislativas de 2021, que fue de $114 millones, analistas coinciden en que se deberá realizar ajustes presupuestarios que no estaban contemplados. Obviamente esto no estaba puesto en la proforma para empezar. Tendrán que abrir el espacio para el efecto. Ahí no hay ninguna posibilidad que haya una negativa para la asignación de los fondos. Otros gastos que están en camino serán para la consulta popular del Yasuní, que además, en el caso de ganar la opción de que no se explote petróleo, el gobierno perderá 1.200 millones al año, y las elecciones ordinarias presidenciales y legislativas de 2025. Informó Andrea Navarrete. La disolución de la Asamblea Nacional trajo consigo una importante subida del riesgo país. Este indicador, a decir de expertos, podría seguir escalando en los próximos meses, pues la inestabilidad política golpea fuertemente la confianza de Ecuador en los mercados internacionales. La firma de la muerte cruzada por parte del presidente de la República generó una veloz escalada del riesgo país que por ahora se perfila como una de las principales preocupaciones económicas del Ecuador. Se ha subido a más de 1.800 puntos. Eso implica que la inversión probable que pudiera existir no va a llegar al Ecuador por una parte, y por otra también que el crédito que nosotros necesitamos se encarece significativamente. El incremento del riesgo país es evidente. Sin embargo, analistas indican que los mercados internacionales no condenaron como se esperaba la decisión de Guillermo Lasso. Los mercados internacionales confían en esta decisión, confían en qué tipo de políticas aplicará el presidente Lasso. Expertos creen que la inestabilidad política no se resolverá a corto plazo, por lo que el riesgo país se mantendrá alto por un tiempo indefinido. Mientras no haya una perspectiva de quién podría ser el sucesor, la incertidumbre va a continuar. Ahora bien, los efectos de las reformas económicas impulsadas por el Ejecutivo vía decreto podrían influir en la compleja situación económica que atraviesa el país. Mucho depende de qué es lo que pase con estos proyectos de ley en los siguientes 6 meses. No va a pasar por un tema de muerte cruzada o no, el apetito de inversión que se pueda tener por el país, porque al final del día esto no deja de ser coyuntural. El inversionista va a ver la capa en el mediano plazo. Informó Álvaro Terán. 7:12 en la mañana. La muerte cruzada genera incertidumbre en los sectores productivos. Algunos de sus representantes pues manifiestan que la inestabilidad política no permite que inversionistas tengan confianza en el país, incluso que acuerdos comerciales pues se concreten en un 100%. Todos los días se escucha decir por parte de analistas que la muerte cruzada generó un ambiente político de incertidumbres. Aquello para los sectores productivos es un hecho que se ve venir con pérdidas y bajo crecimiento para el país. Es una lástima porque lo que estamos pagando los ecuatorianos es esa falta de inversión, por un lado, falta de empleo como consecuencia de ello, ¿no es cierto? Por otro lado, estamos viendo básicamente una crisis que le está costando en dinero al país
un riesgo país de 1.700. Esos sin duda son los efectos. Ahora se debe entender el por qué se generan los mismos. La razón, nos explican, tiene que ver con el análisis que hacen los inversores respecto de la coyuntura nacional. Le genera una inestabilidad. Ahorita tenemos elecciones, nuevamente vamos a ir a elecciones, acabamos de ir a elecciones hace poco. Elecciones significa paralizar al país, ¿no es cierto? Porque obviamente no se trabaja ese día. Elecciones también significa que vamos a tener muchos candidatos buscando la presidencia, buscando curules en la asamblea. Diciéndolo más criollamente, llega un alboroto donde se mueve un sinnúmero de circunstancias que podrían ser positivas como negativas. Sin embargo, ese riesgo es el que no se quiere correr. Desde el sector turístico tienen esto más que claro. El tema de incertidumbre es tan fuerte como el tema de inseguridad, porque usted no sabe qué va a pasar, y en la industria el empresario lo que quiere es certidumbre. Explica que todo el trabajo previo que intentaba reactivar el turismo dará como resultado una curva hacia abajo en los gráficos estadísticos. Asegura que en la actualidad nada queda oculto a los ojos del mundo. Se están frenando ya planes que habían para que vengan turistas de Galápagos y lleguen a la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué? Porque salen las noticias en el mundo. ¿Cuál es la noticia en este momento? Se disolvió la asamblea. Las personas que piensan, convulsión en el país, suspéndeme el viaje que teníamos para pasar bonito. Un Ecuador que va cuesta arriba con una mochila llena de problemas, incluso para pactar negociaciones. Veníamos trabajando con Estados Unidos en varios aspectos para tal vez no lograr el acuerdo comercial, pero sí lograr una conveniencia como era el ATPDA. Esto básicamente lo va a detener, ¿no es cierto? Porque la negociación es gobierno a gobierno, ¿no? Entonces, ¿con qué gobierno va a tratar? Un gobierno de 3 meses no hay cómo. ¿Con el que está saliendo o con el que está entrando? Entonces, de todas maneras, se detiene. Eso sin contar con posibles complicaciones, hasta con acuerdos comerciales ya firmados. Se firmó el acuerdo comercial con China, pero necesita la ratificación de la Asamblea Nacional. No existe Asamblea Nacional, entonces tampoco se concreta eso, ¿sí? Venimos negociando Costa Rica, se negoció Panamá, es decir, se han ido negociando muchas cosas que también no siguen su proceso normal, es decir, todo se detiene. Aunque contra marea, todos estos sectores dicen no desmayar y estar buscando soluciones, tanto para el momento inmediato como para presentarlos de manera urgente a quienes vayan a asumir el poder ejecutivo y legislativo luego de pasada la tormenta. Informó Javier Rosero. 7:20 de la mañana, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional hay incertidumbre. Comerciantes dicen que las pérdidas económicas son incalculables. Algunos establecimientos pues barajan la posibilidad de cerrar, esto tras la disolución de la legislatura. Aquí hay silencio, como aquellos de los que jamás he escuchado. Policías y militares resguardan el edificio de la Asamblea hasta nueva orden. Frente a uno de los accesos, había un hombre que limpiaba zapatos, pero como la legislatura fue destituida y los funcionarios de libre remoción despedidos, decidió mejor cerrar todo. Junto está Ana y su sobrina. El puesto tiene más de 47 años. Ha sido un legado de su madre y explica que a lo largo de este tiempo ha visto desde diputados en el Congreso, protestas, entradas y salidas de presidentes y hasta la muerte cruzada. ¿Y hoy qué ha vendido? ¿Qué no pasa? Las aguas, por lo que estaba sol, calor en la mañana. ¿Pero solo los policías? Sí, los señores militares y los señores policías. No han podido vender casi nada, la comida está intacta. No hay quien compre, mencionan. Vamos aquí desde las 5 de la mañana exactamente y sí, nos hemos quedado con todo, pues hasta ver hasta si se vende hasta más de noche. En los exteriores, propietarios de los negocios tienen incertidumbre. No saben qué pasará. ¿Cuándo será que se reactiva la asamblea? Nos comentan. Los restaurantes se han tenido que quedar con todo. Ustedes pueden ver, ya no hay nadie, nos ha sobrado también un poco comida porque de lo poco que hicimos ya no hubo gente el día de hoy. Los establecimientos comerciales lucen vacíos, mesas y sillas sin comensales. Y el miedo de los trabajadores con pocas ventas es latente. Que nos rebajen las horas de trabajo. De la venta nos pagan a nosotros el sueldo. Y casi no hay venta. Dentro del edificio legislativo solo se puede ver a personal de limpieza y unos pocos trabajadores de talento humano que sí pudieron ingresar. No, que es el encargado de procesar las desvinculaciones del personal ocasional. ¿Cuántos despedidos existiría? Le preguntamos al representante de la Asociación de Empleados de la Asamblea. El personal legislativo ocasional, ¿no? Tanto del área administrativa como del área legislativa.
alrededor de 1.000 personas. Las pérdidas económicas son incalculables, al menos en estos 2 últimos días. No saben qué sucederá con los negocios. Muchos de ellos barajan la posibilidad de cerrar, pues los arriendos son bastante altos y lejos de las cuestiones políticas. Esperan que regrese el comercio, que se fue aquel día que se firmó la disolución de la Asamblea. Informó Marilyn Jaramillo. Cambiamos de tema, amigos. Familiares de pacientes del Hospital IES Ceibos en Guayaquil se quejaron ante el gobernador del Guayas por la atención que recibían en una sala de espera improvisada. El funcionario recorrió las instalaciones y junto a delegados del MIES presentaron un programa para solucionar estos inconvenientes. Hasta el día miércoles estuvieron parados, sentados y acostados en esta área del Hospital IES Ceibos en Guayaquil, esperando información de sus pacientes. Pero este jueves se sorprendieron al ver los asientos improvisados y después de unas horas al gobernador de Guayas, que hacía un recorrido por estas instalaciones y les contaron la atención que estaban recibiendo. El verano que se viene, que usted sabe que es frío, una silla más cómoda, porque hoy recién pusieron esto, porque viene usted, porque hay que poner estas bancas y no para todos. Sí, le entiendo perfectamente. Por eso estoy aquí. Pagamos nosotros. Me contestaron, usted no es la única paciente, hay que procesar todo lleva un trámite, todo lleva su tiempo. Pero yo entiendo, pero mi caso, o sea, mi hijo tiene un aneurisma roto. Entiendo, no lo justifico. Tal vez el exceso de atención hace que no puedan demostrar tanta empatía. El representante del Ejecutivo en la provincia prometió que habrán cambios y mejorarán esta sala de espera. Aquí conversó con los ciudadanos y les explicó que el MIES ya puso en marcha el programa Vivo Joven, que ahora estarán en los sanatorios de la red pública, y dio detalles del trabajo específico que realizarán. Vienen de manera gratuita, son del MIES, son chicos jóvenes que se encargan de darle la atención a los familiares o amigos de los pacientes que están en los hospitales. Si identificamos una mamita que por temas económicos no ha podido comer en todo el día, el voluntario le ayuda, por ejemplo, con el almuerzo. Con eso esperan mejorar la atención y sobre todo que ellos estén tranquilos y así aliviar la carga de los galenos que están en los consultorios, quirófanos y demás áreas, informó Charlie Pisa. La prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, señaló que la draga para el río Guayas podría entrar en operaciones dentro de 30 días. Mientras tanto, el contratista ya registra 10 planillas por concepto de multas. Fíjense nomás, veamos. Se encuentra a mitad del río Guayas, a la altura de los Guasmos. La prefecta Marcela Guiñaga realizó un recorrido para conocer de cerca en qué condiciones se encuentra esta maquinaria. La draga ya está en el agua, no está operando, lamentablemente todavía. Nos han anunciado que esto tomará más o menos 30 días hasta que comencemos a tener la operativa sacando el sedimento. El dragado del río Guayas tiene como finalidad solucionar problemas originados por la sedimentación de los ríos Daule y Babahoyo. Por ese motivo, el pasado 1 de abril llegó la draga al país con la finalidad de iniciar con ese trabajo. Pero parece que todavía es necesario esperar un poco más. Están armando la tubería está saliendo por pedazos de Contecom, del puerto. Así que lo que hemos requerido es que en los próximos días nos sentemos a ver el cronograma real de cumplimiento del famoso dragado, ¿no? Porque es una obra que tiene que continuar, pero que al mismo tiempo tiene que responder del adecuado manejo de los recursos que le pertenecen a los guayasenses. De su parte, la prefecta señaló que estas demoras le están generando multas acumuladas al contratista que opera la draga. El contratista reconoce sus atrasos. Nosotros en los próximos días convocaremos a una reunión ya técnica jurídica para ver, hay multas acumuladas que se están descontando de las planillas. Vamos por la planilla número 10. $325,000 de multas que va acumulando el contratista. Él es consciente de que han tenido una cantidad de problemas. Informó José Morales. Más información del puerto principal. Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria municipal en el Concejo de Guayaquil. Varios fueron los puntos a tratar y en casi todos los abordados quedaron de acuerdo también en todo el tema de seguridad.
Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Municipal de Guayaquil. Ya quedaron definidas las distintas comisiones para ya arrancar por parte de la nueva administración con todos los trabajos en distintas materias. El alcalde Aquiles Álvarez daba detalles de lo que aquí, en mitad del Consejo, se trató. Tenemos ya algunos directores nuevos nombrados en algunas direcciones. Estamos trabajando en los directorios de las diferentes empresas públicas y fundaciones para elegir al nuevo presidente de cada directorio para que nombren al nuevo gerente de cada empresa pública o fundación. Estamos avanzando duro, empieza la jornada muy temprano. Se tocó el tema del reordenamiento territorial. Eso todavía se lo tiene que alargar un poco más. El proyecto se está analizando, lo vamos a seguir socializando con los concejales, después con la población en general. Estamos trabajando en la ordenanza para aprobarla lo más pronto posible. Como dijimos en campaña, tenemos que empezar ordenando la casa. En materia de seguridad también se expresó. Un trabajo coordinado es lo que explicaba el burgomaestre, que se preparan para que haya más seguridad en la Perla del Pacífico. Hemos reunido con el gobernador, nosotros como alcaldía hemos ayudado, ya conseguimos de los 3.000 policías que está pidiendo el señor gobernador, hemos conseguido ya un espacio para prácticamente los 3.000 policías, con la empresa privada que nos está ayudando, colaborando para que los policías que recién se están graduando vengan a Guayaquil y nos ayuden en la seguridad. Informó Julio César Saona. Las máximas autoridades de la provincia de Guayas instalaron una mesa de seguridad. Esto con el fin de bajar los índices delictivos que mantienen en zozobra a los habitantes. El gobernador Francesco Tabaqui señaló que en este mes llegarán más de 2.000 policías que reforzarán los patrullajes en los cantones, estos los más peligrosos que tiene la provincia. Se trata de una mesa de seguridad, justicia y derecho, impulsada por el Consejo de la Judicatura. La integraron diferentes autoridades, entre ellas el presidente del organismo, William Terán, la prefecta y el gobernador de Guayas, Marcela Aguiñaga, y Francesco Tabaqui, respectivamente. Luego de 2 horas de reunión, se establecieron varias acciones. Debemos de traer este mes 2.850 policías nuevos a la provincia del Guayas, que se van a sumar a los 10.950 policías que ya tenemos y que también tengan un hospedaje. El Consejo de la Judicatura, como órgano de control y de gobierno de la función judicial, está dispuesto y está trabajando, empeñado en la autodepuración interna de la función judicial. Aguiñaga mencionó que sin recursos, poco o nada se puede hacer. Además, adelantó cuál será el aporte de la prefectura durante su administración. Por ejemplo, invertir en tecnología en nuestras vías, para que nuestras vías puedan estar conectadas con el ECO 911 y podamos tener el ingreso, el reporte con cámaras de información. A la reunión acudieron representantes de juntas parroquiales y de organizaciones sociales. También varios alcaldes de la provincia, entre ellos el burgomaestre del cantón Villamil Playas, Gabriel Valladares, cuya vida estuvo en peligro durante un ataque armado. La vida de todos los playacenses y todos los ecuatorianos estamos en riesgo. La situación de la policía, tenemos 60 uniformados, ellos no tienen ni siquiera un lugar donde descansar, no tenemos ni patrulleros, no existe nada, Playa está totalmente abandonado. Se pidió también que se sobreproteja al agente policial que, haciendo uso de su arma de dotación, llegue a abatir a un delincuente. Informó Jorge Salazar. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que 4 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas. Esto en un ataque en el velatorio del agente civil de tránsito Andrés Moreira, asesinado en Guayaquil. El hecho se registró en Manta, provincia de Manabí. Sin piedad y en pleno velorio, un grupo de sicarios disparó contra los familiares de Andrés Moreira, agente civil de tránsito de Manta, asesinado el 16 de mayo en Guayaquil. El ataque armado dejó 4 muertos y 16 heridos, entre ellos 2 niños. Hay 2 menores que trasladamos, no podemos determinar si fueron traslados de balas, solo estaban con flujo sanguíneo, de heridas. Tendría que determinarse si es de algún proyectil o de algún vidrio, alguna cosa, pero fueron trasladados también. El hecho se registró en la avenida Flavio Reyes en una sala de velación.
Entre las víctimas mortales está Diana Oña, ex esposa del agente, 2 hermanos, una cuñada y otro familiar. Estas mafias o quienes hicieron el sicariato en Guayaquil buscaban a alguna otra persona acá. Ingresan a la funeraria, proceden a determinar un blanco, pero ya en el local adentro se les escapa el tema de las manos porque al parecer hay fuego cruzado y caen víctimas colaterales en este hecho. Según testigos, los sicarios con fusiles y otras armas después del ataque huyeron y dejaron el vehículo abandonado en un sector cercano a la escena del múltiple crimen. Pero bajaron del carro, andaban con armamento y parece que iban un herido. Dejaron botado el carro y de ahí como que 2 carros los han estado esperando, se subieron en ese carro y salieron huyendo. La policía confirmó que además de la ex esposa del agente asesinado, un hijo de la pareja fallecida resultó herido. Él está estable, está siendo asistido en una casa de salud. Esperamos que no se le complique la salud al muchacho. Por este hecho, en Manta se activó la mesa de seguridad, donde además de exigir al gobierno intervención inmediata, el alcalde hizo un llamado a los agentes de tránsito para que ayuden con las investigaciones, ya que en los últimos 2 años 5 agentes han sido asesinados. Y no hacer que los problemas que puedan ser de particulares en virtud de malas acciones que puedan estar tomando tengan consecuencias tan nefastas con personas inocentes como la hemos evidenciado en esta mañana. El cadáver del agente también fue trasladado al centro forense debido a que los sicarios dispararon contra su féretro. Internamente Policía Nacional verificará si es que el agente que falleció el día de ayer en horas de la tarde en el sector de Urdesa tenía algún tipo de investigación o alerta. Horas después del múltiple crimen, la Fiscalía y unidades especiales de la policía realizaron varios allanamientos. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un hecho lamentable que ha conmocionado al país. Más noticias, más de 15 impactos de bala recibieron 2 hombres que iban en el interior de un auto en el sector de la Marta de Roldós, en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió la mañana de este jueves. Para los moradores fueron instantes de terror los que vivieron. Escucharon repetidas detonaciones, aseguran haber contado 15 disparos, luego un golpe indicando que un accidente había ocurrido en la calle y finalmente el ruido de una motocicleta que se alejó a gran velocidad. Interceptado por una motocicleta con 2 ocupantes, los mismos que habían realizado varios disparos con arma de fuego, produciéndose la muerte de estas 2 personas. Y cuando reciben los disparos del conductor y se orilla por encima de la acera, quedando en ese punto. Ocurrió en la zona limítrofe entre la cooperativa Las Rocas, Ciudadela Juan Tancamarengo y Ciudadela Marta de Roldós en el norte de Guayaquil. Eran apenas las 7 de la mañana con 10 minutos de este jueves. En esos instantes, cientos de niños y adolescentes pasan hacia sus escuelas y colegios. En medio de ese ambiente empezó el acto criminal en contra de aquellos 2 hombres que bajaban desde el cerro de Mapasingue y se dirigían aparentemente hacia la principal. Sí, el señor venía cebollado, el taxista, sí. Hace tiempo atrás, antes de la pandemia ya se había retirado. Una persona sana, pero dice que ha cogido al señor como taxista porque estaba trabajando de taxista y lo mataron también al señor. Me da mucha pena porque lo conozco. Criminalística, Grupo de Operaciones Especiales se encuentra realizando labores investigativas y de operativas, y también en otro lugar donde se ha encontrado la posible motocicleta con la cual se perpetró el hecho delictivo. Las víctimas fueron identificadas como Cristóbal del Valle, de 46 años, quien no registra antecedentes penales. El segundo fallecido es Genaro Ortiz, de 43 años. Según la policía, esta persona sí cuenta con un antecedente en el año 2000 por delito de robo. Moradores del sector señalaron su malestar en contra del procedimiento de primeros auxilios. Aseguran que el conductor estuvo vivo durante varios minutos. El taxista, él pedía ayuda y no le hicieron nada. Y a mí, yo me puse mal porque yo lo vi con vida, él movió la mano y los policías no hicieron nada, la verdad. Yo le dije, pero mire, señor policía, si quiere yo me pongo a darle los primeros auxilios. No, me dice, no se puede. Informó José Morales. Más de 1 tonelada de cocaína era transportada en un vehículo tipo tanquero. Fue decomisada allá en San Miguel de los Bancos, esto en el noroccidente de Pichinche. El conductor de este pesado vehículo fue el único detenido.
A este enorme de la carretera le pararon la marcha cuando circulaba por el sector de Río Blanco del cantón San Miguel de los Bancos. A simple vista era un tanquero que llevaba miles de galones de diésel. Hasta ese momento nada extraño, todo dentro de los parámetros normales. A la cabeza del operativo agentes antinarcóticos, quienes tenían información que el combustible era pura fachada. En alguna parte escondía un millonario cargamento de droga. Teníamos la información correspondiente en relación a este vehículo por una investigación que está aperturada durante 3 meses. El chofer y único ocupante como que se asustó al ver el movimiento policial. Tras una revisión minuciosa, encontraron un doble fondo en el techo. Hábilmente construyeron un compartimento donde acomodaron los bultos repletos de paquetes de alucinógeno. Se los acopia en un lugar y luego son trasladados a los lugares en donde se alteran las estructuras, tanto de los contenedores o a su vez para contaminar los diferentes productos de exportación. Para evacuar los sacos de yutes llevaron el tanquero de 18 metros de largo hasta el cuartel policial. Más de 30 bultos que contenían 1030 paquetes forrados con cinta de embalaje. Eran parte del combustible que aparentemente tenía que llegar hasta la ciudad de Santo Domingo, aunque no descartan que el destino final, un centro de acopio en la ciudad de Guayaquil. Pasó por diferentes provincias desde el norte de nuestro país y estaba dirigiéndose hacia la costa. El peso total de la cocaína que habría ingresado desde Colombia por tierra, 1 tonelada 36 kilos. Por la cantidad estiman que el millonario cargamento tenía pasaporte internacional. Sacar de este mercado ilegal más de 10 millones de dosis y de esta manera contribuir a la seguridad de el Ecuador. Al quinto mes del 2023, las unidades policiales han logrado el decomiso de 80 toneladas de alucinógeno. En Quito informó Iván Casamen. En el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, 2 personas fueron detenidas por estar supuestamente implicadas en el microtráfico de drogas. Además, en el allanamiento encontraron un arma de fuego. Trabajos investigativos de agentes antinarcóticos permitieron identificar a una pareja aparentemente implicada en el microexpendio de sustancias sujetas a fiscalización en un allanamiento realizado a una vivienda ubicada en el centro del cantón Pelileo. Los policías encontraron evidencias de la actividad ilícita a la que se dedicaban los sospechosos. Gracias a las denuncias de la ciudadanía, llegamos a este inmueble debido a que estas personas se dedican a vender en diferentes sectores del sector de Pelileo, especialmente a personas que son consumidoras. Al interior de la vivienda, algunos artículos que supuestamente eran utilizados para mezclar la sustancia, pero como que intentaron esconder las evidencias en caso de ser visitados por la policía. En un pequeño espacio verde tenían droga enterrada. El trabajo enfocado a combatir el microexpendio de alucinógeno dejó el decomiso de 170 gramos de pasta base, 85 de cocaína y 396 gramos de marihuana, que en dosis suman una cantidad considerable. En dosis casi 3.000 dosis y hay una tabla donde que las personas que administran justicia serán los que ya ellos en sentencia especifiquen 1 año, 2 años, dependiendo ya de la tabla. Además apareció un arma de fuego tipo pistola que no tenía el permiso para su tenencia. La policía presume para qué era utilizada. Utilizan el arma ellos para amedrentar, para protegerse. Cabe indicar también de que a veces existen otros GDO también que quieren abarcar ciertas esquinas, ciertos territorios. Los detenidos que se quedaron con prisión preventiva no contaban con antecedentes, informó Iván Casamen.